dar por hecho, pasar en alto, aquello que ya hace parte de nuestra identidad como seres humanos. Hablamos acerca de humanizarnos, de entendernos, de comprendernos, pero en el momento en el que ocurre una situación que nos marca, que es un hecho histórico para todas las personas, lo dejamos pasar. No buscamos comprender la profundidad del hecho, buscamos pasar por esa situación, dejarla atrás, dejar aquella vivencia en el pasado. Pero, ¿qué pasa cuando el pasado trasciende al presente? Cuando somos conscientes de que eso que vivimos antes tiene una trascendencia en lo que somos ahora. Volvamos a la pandemia. Y es que a pesar de que ya no estamos con el mismo temor y riesgo ante el COVID-19, todo lo que ocurrió durante esa época tuvo una influencia directa en lo que somos ahora. En este momento, la educación se está viendo atravesada por los procesos que se vivieron durante esta época, como entre 2020 y 2021 toda una generación tuvo que aprender de manera virtual, tuvo que ver a sus padres trabajar de manera virtual, tuvo que involucrarse en esas dinámicas sociales para poder progresar y adaptarse al cambio. Pero la pandemia no inventó el cambio. Veníamos de un desarrollo tecnológico totalmente avanzado, la integración de los celulares a la vida cotidiana, el internet cada vez más y más masivo, el consumo de contenido corto, empezando desde los reels de Instagram, desde aplicaciones como Boomerang. ¿Y todo esto para qué? ¿Cómo vemos eso hoy en día? ¿Cuál es esa influencia que tiene finalmente en nuestra vida la pandemia? ¿Qué tanto nos marcó y cómo se relacionó con el resto de dinámicas sociales que venían cambiando? ¿Las potenció? ¿Las atrasó? Veámoslo desde la perspectiva del Liceo Moderno en CREA. Nos encontramos el día de hoy en el Liceo Moderno en CREA junto a la rectora del colegio para hacer un ejercicio de investigación acerca de los procesos educativos y de socialización de los niños de la institución. Entonces, pues si quieres, profe, te puedes presentar. Claro que sí, Alejo. Mira, mi nombre es Raquel Hoyos Uribe. Llevo 20 años en la labor y actualmente soy la rectora del Liceo Moderno y CREA, pero anteriormente pasé por varios roles para llegar aquí no es de un momento a otro. Así que hemos tenido la posibilidad de tener un proyecto familiar donde hemos ejecutado toda esta labor educativa dentro del liceo. Listo, profe. Pues ya que mencionas como la experiencia educativa que tienes y esos 20 años de recorrido, pues quisiera preguntarte como qué has visto en cuanto a los cambios que se presentan en esas dinámicas educativas. Pues creo que no es lo mismo haber enseñado hace 20 años que enseñar actualmente. Entonces, no sé qué hayas visto tú. Totalmente de acuerdo, Alejo. Definitivamente las generaciones han cambiado. Y si cambian los otros factores y otros sectores de la economía, ¿cierto? La educación también siempre ha tenido que dar un cambio significativo. Por eso la educación tradicional ya no da lugar a nada. La importancia de la metodología constructivista, la nueva escuela, es supremamente vital ahora, en este momento, que presenta diferentes desafíos y retos. ¿Qué desafíos tenemos? Muchísimos. Los niños ya no son los mismos de antes, y tú lo sabes, ¿cierto, Alejo? Porque tú has visto diferentes generaciones pasar por el INCREA. Entonces sabemos que nuestros niños ahora requieren muchas más habilidades y procesos de desarrollo personal que lo tenían anteriormente. Entonces, nuestro propósito como educación es siempre ir a la vanguardia, a la transformación educativa, que la educación no se mantenga ahí en stand-by, sino que se vaya transformando, así como otros sectores de la economía también se han ido transformando, nosotros podamos dar ese primer cambio, porque desde este entorno, principalmente en la educación inicial, que es preescolar y primaria, es donde se fomentan esos buenos hábitos para la vida, porque ¿qué queremos construir?
una educación de calidad donde sean humanos responsables y seres humanos que siempre vayan a la vanguardia. Entonces es de vital importancia esta situación. Listo, profe. Y pues precisamente con esas dinámicas pues, económicas que tú mencionas, entra como un poco el tema de la pandemia, o sea, como toda esa cuestión que se vivió, pues no solo en la educación, sino a nivel mundial, pero pues que obviamente impactó en gran medida los procesos educativos y pues más en niños tan pequeños pues como lo son los de preescolar y primaria. Entonces, pues de pronto si nos pudieras contar cómo fue la experiencia de la pandemia en el colegio, cómo se vivió. Podríamos escribir un libro completo de experiencias en pandemia, ¿sabes? Fueron muchas cosas al tiempo, Alejo. Te cuento un poquito al respecto. Bueno, nosotros siempre hemos sido un colegio que hemos tenido bastante integración en el proceso tecnológico. Teníamos muy claro y en ese momento teníamos una plataforma muy bien establecida con todos los usuarios de los niños y todo lo demás. Sin embargo, no solamente vienen retos a nivel pedagógico, sino también con toda la comunidad. Tú sabes que Colombia es un país que a veces carecía de ciertos equipos tecnológicos dentro de casa. Entonces, por ejemplo, ubicar a un niño frente a un computador que tuviera cámara, micrófono, internet, pues fue un reto bastante significativo, porque siempre intentamos en todo el proceso tomar decisiones rápidas y ágiles que funcionaran para el buen funcionamiento de la parte pedagógica de nuestros niños. Entonces, en ese momento, eh, pues los primeros días, mientras nos organizábamos, los niños pues retomaban sus clases de manera asincrónica, donde el docente grababa su clase y el niño trabajaba asincrónicamente dentro de su casa, ¿bien? Pero pues al ver que pues igual era una necesidad que el docente tenía de supervisar la educación de nuestros niños y obtener buenos resultados, que era lo que siempre queríamos, tomamos al siguiente mes, que se fue a abril, la decisión de empezarnos a conectar sincrónicamente por medio de Zoom. Tú no sabes el reto que fue armar salas de Zoom, tener anfitriones, tener muchos computadores dentro de las casas de los docentes. Entonces, cada docente tuvimos que pues dotarlos muy bien en casa de buen internet, de buen computador, de buenas cámaras. Entonces, fue un trabajo desde la institución empezar a repartir porque no podíamos, ellos no podían salir de casa, a repartir todos esos equipos tecnológicos y empezar a concientizar al padre de familia, pues que tenían ellos también que tener equipos tecnológicos dentro de la casa. Sin embargo, habían familias donde papá y mamá estaban teletrabajando y además tenían hijos en etapa de bachillerato, en primaria, en preescolar, entonces necesitaban más o menos 5 equipos o 4 equipos. Entonces fue un reto bastante significativo. Gracias a Dios, toda la comunidad nos ayudó significativamente. La comunidad se puso la camiseta también, nos ayudaron muchísimo en ese proceso, pero pues obviamente tú sabes que a veces queríamos traspasar la pantalla para ayudar a nuestros niños, porque pues empezaron a salir esos inconvenientes de se cayó la red, no te escucho, no te veo, pero bueno, gracias a Dios logramos bastantes avances. Estábamos haciendo hace unos días como la recopilación con todo el equipo de trabajo que nos dejó esa pandemia y a pesar que hubo bastante momento de estrés, de ansiedad y demás, también se disfrutaron otros aspectos con nuestros niños. Se hacían cosas significativas, diferentes, ellos aprendieron a tener un dominio total de las herramientas tecnológicas que tenían a la mano, poder hacer sus quizzes en línea, hacer presentaciones en PowerPoint, utilizar diferentes aplicaciones de grabación, de video, de audio, de edición. Eso generó unas habilidades tecnológicas no solamente en nuestro equipo docente, sino también en nuestros niños. Es que es una experiencia como muy densa, entonces pues queda como muy impactado de, pues Total. claramente uno vivió las cosas, pero es diferente verlo desde esa perspectiva y pues hacer como del mismo modo ese recordatorio de todo lo que pasó en esa época, que pues no es tampoco tan lejana. Claro, tú lo viviste al otro lado de la pantalla, nosotros lo Sí, vivimos de este lado, imagínate. Y había momentos de crisis donde, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde tomamos? ¿Qué decisiones? Hubo mucha capacitación de parte de Santillana. Nosotros nos capacitaron muchísimo para todas las herramientas tecnológicas, pero también obviamente los docentes tuvieron agotamiento físico, no creas. Fue algo que fue muy significativo para ellos. pues con respecto de pronto a eso, es
nos quedaba la duda de pronto de cómo esas herramientas pues se traspasaron de esa época de la pandemia a lo que es ahorita la educación, porque pues claramente el hecho de haber vivido como esa experiencia hace que pues ciertas cosas se queden y pues de los mismos aprendizajes que mencionas se encuentren cosas que se pueden utilizar para complementar los procesos. Entonces pues me queda la duda así de pues qué de esas herramientas digitales y de esos aprendizajes pues se han llegado a quedar los profes acá por lo menos. Claro, Alejo, total. Ya cuando retornamos nuevamente como a la alternancia, que algunos niños estaban virtualmente y otros estaban aquí dentro del aula de clase, llegó un aula diferente. Llegó un aula donde el niño extrañaba Kahoot, donde el niño extrañaba el compartir pantalla, poder hacer actividades en PowerPoint, descargar plantillas de Canva. Entonces, obviamente, se afianzó y se entendió que la educación necesitaba un cambio para todas las instituciones educativas. Todos necesitábamos este cambio de que tarde o temprano iba a llegar, pero esto agilizó el proceso. Entonces eso nosotros lo vemos de manera muy positiva, porque el niño se acostumbró a no solamente depender de un lápiz y papel, sino de traspasar esa barrera tecnológica y utilizarlo para su beneficio, que no solamente era como antiguamente que el niño descargaba un videojuego en el teléfono y jugaba y decíamos, wow, genial, maneja el celular. No, ahora sí que utilizar esa herramienta tecnológica para su bienestar y al mismo tiempo pues su bienestar educativo, que es lo más significativo. Es que de eso, pues por lo menos como desde la experiencia personal que pues traspasa como el uso por lo menos de pantallas digitales y táctiles en los salones, pues como que lo deja uno pensando mucho de eso. De pronto con lo mismo, pues lo pensaba más como el hecho de cómo afectó eso, esos procesos de socialización que también tienen los niños, porque pues está la parte educativa, pero también el cómo se relacionaban ellos entre pues sus compañeros y con los mismos docentes, y pues cómo eso afectó de algún modo a los padres. Entonces, pues no sé de pronto qué impactos se hayan visto, por lo menos en el salón, respecto a esa socialización con los niños pequeños, cómo ellos se relacionan entre sí con los profes. Sí, Alejo, definitivamente todo tiene grandes beneficios, pero si se manejaba de la forma como se estaba haciendo, pues obviamente también tuvo grandes repercusión también en algunas cosas negativas. Los niños llegaron a un aula de clase donde ya no eran tan pequeños, sino ya se vieron un poquito más grandes y la convivencia pues fue un poco más difícil de trabajar. Nosotros implementamos aquí el sistema de orientación, lo teníamos externo, pero ya está más fijo, que psicoorientación les ayuda al manejo de sus emociones, porque llegaron más ansiosos, alejados de la sociedad, les daba miedo, por ejemplo, tocar ciertos objetos, a toda hora querían ponerse alcohol en sus manos. Son temores que generaron bastante ansiedad en nuestros niños. Esos niños que nacieron en pandemia, por ejemplo, niños que fueron 2021, son niños que nacieron en ese momento más álgido y son niños que aún actualmente se les dificulta a veces socializar con las personas. También la gestación fue diferente. En nuestros niños más grandes, pues también la adicción a las pantallas, que eso pues genera demasiada, a veces, alternancia a sus emociones, porque todo está a la espera de la aceptación de los demás y no se aceptan a ellos mismos. Entonces, en el liceo hemos trabajado bastante el tema de la autoestima, que se quieran como son, no con un filtro, porque les dieron un like o porque a toda hora quieren interactuar con algo digital. Les pasaba mucho y era que se les facilitaba más hablar por medio de una sala de Zoom que cuando estaban frente a frente. Cuando estaban frente a frente comían onces y como que no sabían qué decirle al compañero, pero los pasaban en una sala de Zoom y todos querían participar, todos querían hablar. Entonces obviamente esos momentos emocionales fueron densos, no solamente para los niños, sino también para todos los adultos. Entonces pues imagínate, Alejo, no fue nada sencillo. Y pues ya que lo mencionas, profe, como toda esta cuestión que ocurre acá con pues lo que es la ansiedad, como eso que se potencia de algún modo por la pandemia, que pues más que eso se desestigmatiza de algún modo
como en la sociedad, ese empezar a hablar de la salud mental como algo importante y no solo pues lo que está ahí de fondo, pues que uno le tiene cierta distancia a los profesionales de la salud mental, pues me genera curiosidad de pronto los procesos como de psicoorientación que mencionas, como pues cómo fue ese papel ahí, por lo menos en el colegio, cómo se vio influenciado por pues, ese marco, esa profesión, los procesos y las dinámicas con los chicos y chicas. Bueno, Alejo, al ver tantos cambios al tiempo, era una gran necesidad que hubiese un profesional de la salud en este aspecto, un psicólogo. Entonces, bueno, se formó el departamento de psicoorientación, el cual nos ha ayudado a que los niños aprendan a gestionar más sus emociones, que entiendan que hay más emociones de las que se venden intensamente, ¿no? Que son las básicas, y que obviamente comprendan que cuando se frustran o cuando hay un sentimiento de tristeza es porque necesitan ir más allá. Eso también ha sido muy de la mano con los padres de familia, porque los padres de familia también han tenido que aprender que esa inteligencia emocional no nace de un día para otro, sino que esa inteligencia emocional se crea desde el ambiente de la casa, desde la crianza respetuosa, desde también la comprensión de los sentimientos de nuestros estudiantes, de nuestros niños, el entender que esa crianza respetuosa no es malcriar, sino que se necesitan límites, porque a veces es importante entender que el padre de familia responda que hay límites y que hay también normas y leyes. Entonces, pues obviamente eso ha generado una bastante concientización en nuestros niños. Mira, la primera pregunta que hace el psicólogo aquí adentro dice, cuéntame en qué crees que yo te pueda ayudar. Se le pregunta a un niño de 6 años y tú dirás, ¿será que un niño de 6 años alcanza a responder esa pregunta? Y quedamos aterrados que sí, que lo hace. Ellos mismos se autoevalúan y ellos dicen, yo creo que estoy aquí por esta situación o porque no pude gestionar este momento o porque algo pasó. Entonces ellos comprenden el porqué de las cosas. Así que ha sido de vital importancia que tanto hogar como colegio como estudiante hagan una mella importante en nuestros niños y es que a futuro todos los seres humanos contemos con esa inteligencia emocional. Empezando también nosotros como docentes. La disciplina de un docente ya no es la misma de hace unos años. Tú lo sabes, sí, correcto, como educaban a nuestros padres, ¿no? Que el docente hasta lograba pasar por alto, hasta violentar como la dignidad de un niño, pegándole en un aula de clase. En cambio ahora no, es todo por diálogo, por comunicación asertiva, por el tema que nuestros niños comprendan que si hay disciplina es porque los amamos. Entonces yo siempre les digo, la disciplina es parte del amor. Entonces esa situación de psicoorientación ha sido vital para que desde estas nuevas generaciones que han iniciado, que a veces son llamadas generaciones de cristal, no es que sean de cristal exactamente, sino que ahora entienden un poco más sus emociones. No es se reprimen, porque antes le decían no llore, tranquilo, cálmese que no pasó nada. No, sí pasó algo. Tuvo que haber pasado algo para que el niño llorara. Pero pues obviamente esa generación ha entendido que hay límites, que es muy importante, que pueden gestionar sus emociones y que se entiendan a sí mismos. Y eso empieza desde la primera infancia. Ok, pues con lo que mencionas quisiera de pronto profundizar un poquito más en cómo se ve pues esa crianza y enseñanza responsable como en los salones, por ejemplo, con los límites, como cómo marca un docente de manera respetuosa los límites actualmente en el colegio. Ahora utilizando muchas estrategias, Alejo. Obviamente, pues a veces son estrategias firmes y muy bien claras y un niño entiende qué sí hacer y qué no hacer. Sin embargo, pues tú sabes que estamos en un ambiente violento a nuestro alrededor. A veces lo que hay de puertas para afuera muestra que los niños están muy vulnerables a muchas situaciones. Y también a veces llegan esas situaciones externas internamente dentro del liceo. Pero qué importancia es que el docente sepa manejar esos momentos de ira o de violencia o que a veces no entiendan cuáles son las reglas del colegio. Entonces, por eso nuestro manual de convivencia ahora es tan robusto, porque desde el manual de convivencia hemos aprendido a que los niños tengan un protocolo, una ruta de convivencia, una ruta de disciplina, que comprendan que toda acción tiene una consecuencia
Pero mira, no es por darnos Alejo. Aquí tenemos una población muy bonita. Sí, obviamente hay dificultades, han habido errores de parte de los niños, han habido cosas que siempre estamos trabajando nosotros en pro del plan de mejoramiento y ese plan de mejoramiento es ir más allá. Entonces la motivación en el aula es vital, que haya motivación, que haya entrenamiento de qué reglas hay que cumplir, cuáles son los estatutos, que hay también recompensas, porque antiguamente puede que no hubiesen tantas recompensas. Entonces eso ayuda a que nuestros niños estén en constante trabajo de ser unos humanos plenos. Lo hablábamos con la profe Adriana hace unos 5 minutos y ella me decía que los chicos sean muy humanos, porque el conocimiento llega. El conocimiento está aquí a dar un clic. Ahora con la inteligencia artificial más aún, pero que nuestros niños sepan y sean conscientes de qué está bien y qué está mal, que sepan diferenciar las cosas. Y eso es lo más importante dentro del aula de clase. Y como docentes, para nosotros también siempre es muy importante el respeto hacia nuestros niños, porque es un respeto mutuo que siempre debe estar ahí, latente. Con lo mismo del respeto que mencionas, pues generalmente uno ve, pues como a distancias de los procesos educativos que generalmente se enfoca como a marcar los límites para los niños, enfocarse en los niños. Entonces, pues tengo la duda de pronto de cómo se ven esos cambios que mencionas de pronto pues dentro de los mismos docentes, dentro de esa, ese marco y esa relación que tienen pues los profes con los chicos, como ellos mismos también de algún modo generan esa prioridad para ellos y humanizan finalmente pues la profesión, porque generalmente el humano es el niño porque es el que está aprendiendo y uno ya no tiene nada que aprender. Y es precisamente como eso, ¿qué pasa ahí? Claro, total. O sea, así como cambian las generaciones, tenemos que cambiar nosotros como educadores. Entonces ya no vamos desde el lado autoritario, sino más democrático. Cosas tan simples como pedirles a veces, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta? O si vamos a incluir algo, profe, qué rico que podamos tener tal personaje. Bueno, revisémoslo, analicémoslo. Obviamente siempre lo que te digo, ¿no? Teniendo como unas pautas de comportamiento y respeto, pero el docente tiene que cambiar también en esta nueva generación. La capacitación docente es muy constante. Esa capacitación constante es hacerle ver al docente que hay una transformación todo el tiempo. Y parte de eso es que haya una muy buena relación, tanto estudiante-docente, docente-estudiante y con los padres de familia y la comunidad que nos rodea, porque es que nosotros no solamente somos el niño y el docente, hay una comunidad externa que es bastante significativa y para nosotros es bastante importante que ellos también sean parte de todo el proceso. Entonces el docente sí ha tenido que romper paradigmas, sí ha tenido que romper círculos, porque acuérdate que hay veces la parte tradicional es eso, ¿no? Seguir como me enseñaron a mí, yo le enseño ahora a mi estudiante, no, como me enseñaron a mí, ahora yo no puedo enseñarle a mi estudiante. Entonces, por eso romper como ese círculo a veces que se trabaja, ¿no es sencillo? No, 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 fácil no es. Pero pues obviamente todo el tiempo la capacitación docente ayuda muchísimo a este tema de neuropedagogía, neuropsicología, de ir más allá, que si un niño sintió ira, ¿cuál fue la parte química que se le activó en su cuerpo? ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Por qué actuó de esa manera? Ir más allá. Listo, listo, profe. Pues dentro de ese marco precisamente de esa humanización a la educación, pues de pronto con el cambio generacional que pues se ha ido viviendo y mencionas, pues es curioso como de pronto la parte de que los padres actualmente sean los que pues se les llama, o, bueno, sí, socialmente los millennials, por ejemplo, que pues ya en teoría la mayoría de esta generación tiene padres de esa generación, entonces pues de pronto frente a la misma crianza responsable y pues como pues el contexto en el que nacen ahorita los chicos, como pues dentro de la pandemia o un poquito antes, ha pues de pronto definido la forma en la que pues ellos se relacionan con la educación, no solo pues en el aula, sino como la perspectiva que pueden llegar a tener como del proceso educativo. Entonces, de pronto respecto a eso, ¿qué podrías destacar? Que los padres de familia ahora hacen parte más de la educación de nuestros niños. De pronto, hace unos años, el varón, el padre,
era el que estaba trabajando todo el tiempo, externo, y la mamá era la que se encargaba de todos los hijos, de casa y demás, pero los roles han cambiado mucho. Los roles ahora o ambos trabajan o siempre hay un padre de familia varón que está ahora muy al tanto de la educación de sus hijos. Ya no es que el papá venía solamente a la reunión de padres hace muchos años y ya, no. Ahora el padre también se pone mucho la camiseta y apoya mucho a su familia. Si tú ves en la mañana a la hora de entrada de los niños, la mayoría son papás que vienen a traer a sus hijos. Entonces es curioso, pero es curioso también positivo, porque eso significa que aunque el núcleo familiar ha cambiado, el núcleo familiar ha cambiado, también los padres de familia se han puesto más atentos a la educación de los niños, han puesto más de su parte para que no solamente el niño tenga conocimiento, sino que active como todos esos roles que necesita para ser un ser integral, un ser pleno. Entonces el padre se interesa mucho por cómo se siente su niño, cómo va en el colegio, cómo va su parte académica. Todo eso es vital para nosotros, porque también obviamente se hace que la educación sea más plena dentro del aula de clase. Sin embargo, pues obviamente todavía se presentan muchas fluctuaciones, a veces violencia intrafamiliar, a veces abuso sexual, ¿correcto? Que son cosas que nos marcan mucho como institución, tenemos que actuar con base a los protocolos de la ley, pero pues eso hace que también seamos más conscientes desde el cuidado de nuestros niños. Hace poco escuché algo y es que a veces muchos padres sobreprotegen dentro de la vida real, pero no sobreprotegen en la red. Entonces, dentro de su día a día, son unos padres un poco así, absorbentes, que no quieren que el niño tome decisiones. Pero a los 8 años ya le están entregando un teléfono celular y que él mire qué hace. Entonces, debería haber tanto mucho cuidado, tanto en la parte externa como también dentro de las redes, porque eso es lo que está más afectando el desarrollo cognitivo, emocional y social de nuestros estudiantes. Ya que mencionas las redes, pues quisiera saber de pronto cómo, cuál es la relación del colegio y de los profes como tal con las redes sociales. Lo mencionabas hace un poco de pronto con los chicos que ahorita pues tienen como esa mentalidad de grabar y enseñar algo al mundo, de pues ser como se les llama ahorita influencers de algún modo. Entonces pues como cómo se encuentra y cuál es esa relación que tiene el colegio con las redes sociales. Nosotros no somos analfabetas digitales. Nos gusta mucho la tecnología, la disfrutamos. Sin embargo, también les hacemos saber la precaución que hay que tener frente a ella. Es como todo, Alejo. Si uno tiene un equilibrio en la vida, hay que tener el equilibrio con redes sociales. Entonces, no es prohibir, porque con prohibir pues no sacamos nada. Al contrario, lo prohibido es lo que más llama la atención. Es saber utilizar, saber utilizar. Y para eso se necesita muchísima identidad digital, que un niño sepa cómo expresarse en la red, qué contenido sí se debe subir, qué contenido no, en cuanto a sus datos personales, su privacidad, en cuanto hasta el ciberacoso, que es muy constante. Entonces, es una cultura digital que todos debemos tener. Sin embargo, pues obviamente esto hasta ahora está empezando y aún falta mucha educación frente al tema, muchísima. No sé si te recuerdas que hace unos meses en varios colegios se prohibió completamente el uso del teléfono dentro del aula de clase. Y es vital porque se estaban dando cuenta que era un factor distractor dentro de todo el momento, dentro del aula. Pero entonces también entender que los muchachos de ese aparatico depende también a veces su futuro, porque nuestros muchachos muy probablemente no van a tener el trabajo regular que tenemos nosotros actualmente, de cumplir un horario, y lo estamos viviendo ahorita. La digitalización es para nuestros muchachos. ¿Cuántos nómadas digitales existen actualmente? Y es que aprovechan el uso de la tecnología para sostenerse, para tener su trabajo, para obviamente desarrollar habilidades, para ser seres humanos plenos. Entonces, obviamente, sabemos que es un factor determinante donde tanto la escuela como en casa se deben trabajar en común, con cuidado, con precaución, pero al mismo tiempo sin prohibir. Pues frente a eso de pronto, pues como lo hablábamos anteriormente, pues claramente cada padre pues tiene su forma de educar a sus hijos y precisamente pues de pronto dentro de ese marco que
se encuentra en lo que es el celular y el uso del celular. De pronto que algunos padres son más o menos liberales frente a lo que implica tener un teléfono pues a tan corta edad. Me surge como esa cuestión de si de pronto han habido choques con precisamente esos métodos de no tecnología o sí tecnología para los niños. Sí, han habido choques por el uso excesivo de tecnología. Se lo decía yo a un padre de familia hace unos meses donde le dije, hay un grupo grande en TikTok de niños que están subiendo contenido, pero pues obviamente ya eso no aplica a nosotros sino en casa. El padre de familia dijo, profe, yo veré qué dejo manejar a la niña y qué no. Y le digo, sí, tiene toda la razón. Sin embargo, le estoy haciendo una advertencia porque quiero que usted vea lo que se está subiendo a esa red social. ¿Ya lo vio? No, pues, profe, todavía no, pero pues es algo que con irrespeto y demás. Digo, no es tanto el irrespeto como el sentir del fondo que se está transmitiendo ahí. Fue una conversación incómoda, obviamente, pero pues obviamente siempre tratamos de concientizar desde el liceo al padre de familia. Ahorita hay muchas aplicaciones de control parental, entonces siempre les decimos, si su hijo tiene teléfono, utilice esa acción de control parental, tenga límites en cuanto al tiempo. ¿Usted sabe manejar redes sociales? ¿Sabe qué hay dentro de? Mira, Facebook salió en el 2016, me acuerdo tanto porque yo estaba medio recién graduada, 2006, mentiras, 2006. Y mi madre abrió un año después Facebook. Mi madre tenía en ese momento 50 años. Ella solo lo abrió para saber qué era, qué hacía yo ahí, por qué existía Facebook. ¿Sí me entiendes? Entonces el padre de familia a veces también tiene que interesarse e ir un poquito más y también pues dar buen ejemplo, porque muchas veces decimos, no, el celular para ti no, porque estás ahí pegado a toda hora, pero ¿qué es lo que primero hacemos cuando nosotros llegamos a casa? Tomar el teléfono, usarlo por 1 hora, 2 horas descontroladamente a veces, o le damos el teléfono de nosotros a nuestros hijos, que ellos vean el mismo contenido que yo tengo en el teléfono. Entonces son muchas preguntas que uno puede autoevaluarse como adulto para el control también de nuestros hijos. Por ejemplo, si yo le digo, no, papito, no usa el teléfono, pues también que sea una regla para mí. Qué bueno que ese tiempo sea tiempo de calidad, que se hagan un juego familiar, un juego tradicional, o el papá le ayude al hijo en la tarea, ¿cierto? Entonces son muchas cosas que aún falta por tener como una cultura digital más apropiada, con un poco más de ejemplo desde los adultos, porque decimos que nuestros hijos son adictos al celular, pero ¿qué es lo que primero nuestros hijos ven cuando llegan a casa? Esa siempre es la retroalimentación que yo le digo a los padres de familia. Claro, pues de pronto dentro de lo mismo me, me pregunto yo el hecho de cómo pues esas dinámicas que van cambiando con los años pues llegan a afectar pues precisamente en el aula, como lo es pues por ejemplo los videos, como lo que suben los chicos, porque pues ahorita tienen un acceso extremadamente fácil a las redes y como lo mencionábamos pues los padres cada vez pues tienen que de algún modo soltar esa cuerda de lo que van a hacer los chicos o no con el celular, pues de pronto como que ¿qué ha pasado con eso? Con lo que los estudiantes suben, cómo se relacionan ellos en sus redes respecto a, pues, obviamente el proceso que llevan aquí en el colegio. Ay, eso es, a veces ellos tienen muchas habilidades, Alejo. Por ejemplo, no le tienen miedo a una cámara, hacen un video con mucha facilidad, hacen TikToks con mucha facilidad. Mira, TikTok es una aplicación que no es fácil de manejar. Si tú la ves, editar un video en TikTok requiere de agilidad, porque tú puedes poner, por ejemplo, un audio de fondo, algo que ya exista, puedes colocar, no sé, emojis. Así que obviamente ellos hacen cosas que están a veces duplicando de alguien más. Por ejemplo, normalmente cuando se hace un reel o un TikTok es algo que ya es preexistente. Sin embargo, tienen demasiada creatividad en las redes. Los muchachos generan hasta, nosotros tuvimos una estudiante que hasta generaba como un cartoon tipo manga, todo a cada uno lo personificaba. Era significativo porque obviamente
hacía primero en otra aplicación la caricatura de su compañera y luego subía y contaba historias. Esas historias sabíamos ella también cómo se sentía dentro del aula de clase, porque a veces esas historias relataban ciertas cosas. Entonces, para uno es significativo que lo usen, que lo tengan, pero pues obviamente con el debido respeto. A veces hay canciones que son bastante vulgares e igual suben ese contenido. Entonces yo me pregunto ahí, ¿será que el padre de familia está viendo también este contenido que yo estoy observando? Que a veces tenemos, porque pues obviamente es una red y tú sabes que todos nos encontramos en algún momento en esas redes, pero te lo digo significativamente, mira, yo tengo TikTok y he aprendido a cocinar gracias a TikTok. Pero también digo, es un arma de doble filo porque no hay filtro de la información. Lo mismo que ve una persona de 50 años, lo ve una persona de 30 y un niño de 8. No hay filtro. Y eso es un arma de doble filo para nuestros estudiantes, porque Facebook ya es pasado de moda para ellos. Instagram, sus fotos y eso, pero para ellos TikTok es muy significativo porque encuentran todo a un clic. Ellos pueden ir de aquí a Corea, porque ahorita es la moda de todo el K-pop y demás, a un clic, a un clic. Entonces, eso es lo que vamos, a ir más allá y los chicos hacen cosas bastante interesantes, ¿sabes? Que a veces quedamos aterrados. Es que, sí, nomás de imaginar lo que no lo he vivido, es como impactante, pues de pronto como, pues dentro de lo mismo apropiado que se llega a ver pues en las redes y lo inapropiado que pues pueden llegar a consumir, ¿qué ha pasado en el aula respecto a eso? O sea, sí, ¿qué ha pasado en ese ámbito? A veces son unos aquí y otros fuera en las redes. A veces sucede mucho. Se presentó hace 2 años un caso de sexting entre dos varones. Obviamente no fue algo tan dimensionadamente alto, pero eran circunstancias que no pasaban hace 10 años, Alejo. Eran cosas que yo le decía a uno de mis colaboradores, le decía, es la primera vez que vivo algo así. Entonces, obviamente, hacer una alerta, un llamado de la curiosidad de nuestros niños, porque realmente nuestros niños cada vez son más curiosos, se desarrollan con más rapidez, son más precoces por el exceso de información que contienen y que absorben, no solamente a veces en redes, sino también en programas, en series. No sé si de pronto pudiste ver en algún momento la serie de adolescentes en Netflix, que hasta los emojis tienen ahora un significado diferente al que uno tiene. Entonces ellos se interpretan ciertos emojis que uno dice, ay, tan lindo, mira el payasito. Ey, no, te están diciendo otra cosa en un lenguaje juvenil. Entonces, por ejemplo, nos marcó mucho esa situación en algún momento de mandarse fotos, desvestidos, ¿cierto? Eso nos impactó mucho. Lo hicieron en casa, obviamente, pero no creas, son situaciones que uno dice, porque un niño de 9, 8 años tiene que pasar por esta circunstancia cuando no hay un control constante. Entonces también el llamado es para que los padres hablen a temprana edad con sus hijos de sexualidad, de cambios, obviamente todo a su tiempo, pero que esa persona confidente no se le convierta en un adulto que no conocen o en un amigo de su misma edad, no, sino que sea un lazo de confianza junto con sus padres. Y yo siempre les digo aquí, si ustedes se sienten incómodos o lloran o se ponen coloraditos, es porque saben que no se están haciendo las cosas correctamente, porque ellos lo entienden. Ellos saben cuando hay una situación incómoda y ellos les tiembla el cuerpo y su corazón late a 1000, es porque sabe que no obraron correctamente. Así que cuando entran a este lugar donde estás aquí sentado, yo les digo, nosotros los vamos a ayudar, porque no queremos que pasen cosas más graves. La ayuda que les vamos a brindar y es para que ustedes cambien esos procesos y para que obviamente pues papá y mamá también como que sea una alerta y que puedan trabajar todo desde casa. Mm, Pues ya que lo mencionas como toda la parte de esa maduración a temprana edad que llegan a tener los niños, como que cada vez empieza antes ese proceso de, pues, de autodescubrimiento, de como ver el mundo con ojos distintos y pues precisamente influenciado con todo lo que mencionamos de las redes sociales,
de pronto pues me surge esa duda de cuál es el papel o qué papel ha jugado el colegio frente a los chicos con la educación sexual, cómo se ha tratado pues acá en el colegio y qué impacto se ha visto en los chicos y chicas, cómo pues ellos manejan y procesan esa información. Claro, ya no se les habla igual que hace unos años, es una realidad, porque, por ejemplo, mira, empezando por el cambio que hicimos este año, nuestra área de ética y valores no es que haya desaparecido, sino se transformó. Ahora se llama inteligencia emocional y sana convivencia, donde va articulado con educación sexual. Porque de esa parte emocional, del respeto a ti mismo, de tu autoestima, de tu autorregulación, depende muchísimo tu maduración sexual también. Si tú reconoces tu cuerpo como un templo, como algo que tú valoras mucho, tu parte de sexualidad pues no va a ser tan madura o tan rápida en algún momento. Entonces enfocamos mucho a ese proceso de autocuidado, autorrespeto, autorregulación, que se amen a sí mismos, porque de eso dependerá, perdón, pues obviamente su parte de sexualidad y descubrimiento. Mira, en el país, en la tasa dice que los niños tienen su primera relación sexual actualmente a los 11 años, 12 años, imagínate, son unos niños, entonces parte de decirles a ellos no es ir más allá, ¿no? El por qué no, el por qué hay que cuidarse, el por qué hay que poner límites, el por qué hay que decir hasta aquí llegué, no cuentes más conmigo, ¿correcto? Porque el amor propio y el autoconocimiento se forman primero desde esa parte. Entonces hemos implementado todo ese tema de inteligencia emocional articulado con educación sexual para la prevención de esas cosas a temprana edad. Obviamente, pues tú sabes que hasta la alimentación, Alejo, hasta la alimentación influye en el desarrollo precoz de nuestros niños. Pero entre más lo podamos detener, mucho mejor. Mira, nosotros tenemos aquí solamente niños hasta quinto de primaria. Y anteriormente todos los que graduamos eran niñas, niñas, niñas. Ahora graduamos señoritas. Eso significa que el desarrollo precoz sí es latente, sí es latente. Entonces, ellas a veces entienden que la relación sexual es solamente para quedar embarazada. Y no, si ya hay desarrollo, algo puede pasar que detone ese desarrollo, obviamente, y que tomen malas decisiones en su vida. Entonces, eso es algo bien, bien importante para nosotros. Con esa parte pues de pues, educar a los chicos, ver cómo qué están haciendo en las redes, cómo lo están haciendo y pues intentar de algún modo concientizarlos tanto a ellos como a los padres. Quisiera saber de pronto cómo es esa relación frente a los límites que hay que tener con esa misma relación entre profe y estudiante y profe y papá, porque pues claramente, o sea, uno no puede interceder más allá de lo que le gustaría y pues eso puede llegar como a afectar como tanto la relación que pueda tener el docente con el estudiante como de ojalá poder hacer algo más como pues esa profundidad que llega a tener como esa distancia frente a la situación para no meterse en problemas, por ejemplo. Sí, es una realidad. Límites van a haber. De la puerta para afuera, pues obviamente el que manda es el padre de familia o la mamá. Pero obviamente al momento de hacer esa articulación casa, colegio y estudiante, pues todos es un apoyo, es un andamio emocional que se tienen unos a los otros. El padre acude a la institución para pedir apoyo a veces en circunstancias y nosotros acudimos a la familia para también dar alertas o ayudas especiales, para solicitar ayudas especiales. Entonces, aunque hay limitación de barrera casa, colegio, colegio, casa, también pues obviamente se ha formado también un vínculo bastante interesante con nuestras familias. Nuestros niños no solamente son un código dentro de una lista. Normalmente nosotros sabemos más o menos cuál es su entorno familiar. Obviamente no conocemos toda cabalidad, ¿no? De mirar por una rendijita a ver qué están haciendo. Pero sí comprendemos si el niño es criado por papá o mamá, o solo por la abuelita, o que lo cuidan en las tardes en un lugar externo, o que de pronto su mamá ya no los abandonó y solamente está papá y la tía. Tratamos de entender ese entorno familiar para poder
ayudar y prestar las estrategias de convivencia, estrategias de emocionales, sociales frente al niño, porque pues obviamente si tú no conoces el entorno va a ser muy difícil. Entonces, ese siempre como ha sido nuestra filosofía como colegio, desde toda la vida, es comprender qué es lo que vive a veces el niño externamente para nosotros poder tener aquí herramientas vitales y prestar ayuda. Pero obviamente siempre van a haber límites, obviamente hay cosas que no nos enteramos, claro que sí, hay cosas que obviamente uno no va a tener la completa o el cuadro completo para poder entender la situación. Y de pronto, pues, ya que mencionas como toda esa parte, y lo hablábamos antes de los roles de género que pues han ido cambiando, se han ido viendo pues afectados de algún modo por como la dinámica que va siguiendo la sociedad, quisiera saber de pronto como cuál ha sido ese rol de la mujer acá dentro del colegio, no solo pues a nivel como de antes eran todas profes, fue cambiando y demás, sino como pues esa relación que tienen de pronto las niñas con su identidad y del mismo modo, pues como las docentes se ven identificadas con ese rol que llegan a tener, que pues ya no se ve tan relacionado frente a la maternidad, sino verdaderamente a la docencia. Las docentes aquí saben que tienen un rol vital dentro de la institución y pues tenemos la posibilidad también de tener docentes varones, ¿no? A veces obviamente como somos preescolar y primaria, hay temores a veces que uno no debería poner sobre la mesa, pero a veces hay ciertos temores de incluir a alguien que uno no conozca dentro del ambiente y más que tenemos niños tan pequeños y con tantas cosas que se ven. Pero ese rol de la mujer ahora, creo que todos somos más conscientes, tanto niños como niñas, en el caso del empoderamiento a veces que tienen las mujeres y las capacidades que tienen. Y te soy sincera, los varones son muy respetuosos con las niñas y las niñas también admiran mucho todo lo que es el proceso de los varoncitos. Esa integración ahora inclusiva, pues obviamente raya frente a la filosofía de algunos de nosotros. No es que estoy segregando a nadie, pero pues obviamente un niño tiene que ser guiado también para su identidad de género sexual. Obviamente tú no puedes decirle, si hoy quieres ser estante, hazlo y mañana si quieres ser nevera, felicitaciones. No, porque el niño todavía no tiene la madurez neuronal para tomar esas decisiones. Un niño y una niña saben qué géneros son desde muy pequeños. Ellos saben qué géneros son. Ya es diferente cuando son adultos, que tienen la capacidad de tomar decisiones, que entienden cuál es su rol en la sociedad, que puedan tomar otras decisiones en cuanto a su género. Eso sí, no te lo voy a negar. Pero nuestros principios y nuestros valores humanos nos indica que nuestros niños tienen que ser guiados en el caso de pequeños, porque pues obviamente estamos en una sociedad cambiante. A veces ese cambiante transforma, transforma que todo es normal, a normalizar muchas cosas. Y nosotros no somos de normalizar las cosas. Es como si tú me hablas de normalizar la violencia contra la mujer. No, jamás la normalizaremos. Y lo mismo pasa a veces con el tema del género en la edad pequeña, en su primera infancia. Ellos tienen que ser guiados, deben ser guiados para todo el proceso. Ya lo que te digo, cuando crecen pueden tomar otras decisiones y es totalmente respetuoso, totalmente respetuoso. Nosotros siempre los vamos a querer siempre con todo el corazón y me encanta cuando toman esas decisiones personales, ya que están grandes y maduros. Pero de niños aquí tú sabes que tanto mujeres como hombres son respetadas al 100 y respetados al 100 porque pues obviamente es esa función que ya tienen dentro del liceo. Y dentro del liceo hay mujeres muy capacitadas, muy responsables, con muchísimas habilidades, desarrollo del pensamiento crítico, que son muy valiosas para nosotros, al igual que los hombres. Hemos contado con unos profesores maravillosos que han dejado huella dentro del liceo. Entonces, esa igualdad de género también depende de uno, ¿no? Esa igualdad de género es querer a cada ser humano según como sus habilidades y sus cualidades. Bueno, y ya que estamos como en ese tema, pues quisiera saber si de pronto pues han habido retos frente a pues precisamente tener como pues una postura más de guiar a los niños frente a eso y pues encontrarse con situaciones como
pues lo decías, que vienen de afuera, pero que pues impactan en el salón. Por ejemplo, pues viéndolo desde pues el rol de la mujer y como toda esta parte de pues las identidades de género y como pues se perciben los chicos y perciben a sus padres, a su entorno en general, pues sí se han presentado de pronto como choques frente a eso que les enseñan los padres frente a lo que pues ustedes como docentes dentro del marco del respeto intentan tratar. Creo que la sociedad colombiana aún tiene muchos valores en ciertas cosas y tenemos familias diversas. Mira, Alejo, que tenemos familias donde es papá, mamá y la novia de la mamá, por ejemplo. ¿Sí ves? Es una Sí. familia muy diversa, pero creo que los papás lo saben trabajar muy bien y los papás lo concientizan muy bien a los niños y hacen, obviamente, pues trabajamos en equipo, cuando pues se nos presentan esas circunstancias, pasamos al lado de psicología, de orientación, cómo se sienten ellos, cómo lo perciben, cómo lo ven, y los niños son ahora muy abiertos al tema. Antiguamente tú enseñabas que había dos géneros y ya, en cambio ahora toca enseñar un poquito más para que entiendan cuál es la diversidad que hay en ese aspecto. Pero lo que te digo, que no afecte que al niño desde pequeño se le diga, mira a ver usted qué es, no, sino que haya una guía y ya cuando tengan la conciencia de tomar decisiones, pues bienvenido sea, ¿cierto? Bienvenido sea cuando puedan tomar esas decisiones por sí mismos. Entonces me gusta mucho cuando los niños son tan abiertos a esas circunstancias. Ah, sí, es que mi mamá tiene novia o mi papá también tiene un novio, ¿sí me entiendes? Es algo que uno admira en los niños que son muy abiertos a ciertos temas, pero lo que uno menos quiere es que pierdan pues sus valores. Por el contrario, que lo vean con el respeto, con la bonita, como la percepción del ser humano, ¿no? Que más del género es cómo es ese ser humano, ¿no? ¿Qué tipo de conciencia hay? Así que de esto se ha aprendido muchísimo, ya no es igual que antes y es abierta más la carta, pero como institución pues obviamente sí forjamos mucho el tema de los buenos principios, buenos valores y que se forme pues personitas de bien, sin importar más adelante qué decisiones tomen. Porque es lo que te digo, mira, yo tengo exalumnos que obviamente han cambiado de género, pero pues no, uno los ve siempre como esas buenas personas que cumplen, qué función cumplen dentro de la sociedad y uno no juzga en ese aspecto, para nada, al contrario. Ok, ok. Y pues frente a esas pues dinámicas y cambios que hay que hacer a la educación, pues por obviamente todo lo que venimos hablando de cómo pues ha ido cambiando la sociedad, ha ido cambiando como la cultura de algún modo. Quisiera saber de pronto cómo pues de hace unos 10 años, 20 años, que pues la educación tenía como sus principios y valores como muy establecidos, cómo es ese proceso de adaptarse tal cual a como lo que va pasando, o sea, ir construyendo sobre la marcha y no tener algo tan preestablecido y como esa base firme sobre la que hay que construir todo, sino como pues esa liberación respecto al proceso. No es un tema fácil, porque han habido muchos factores. Tú sabes que uno siempre mantiene en la filosofía, y por ejemplo nuestra filosofía siempre ha sido muy humana, muy hacia los principios, hacia los valores, hacia la ética moral, entonces no queremos perder en ningún momento ese tema. Si hay que ser flexibles, obviamente, porque no podemos ser rígidos como siempre, que de pronto esa educación tradicional, que prohibido todo, no, al contrario, hay que ser muy flexibles frente al tema y orientar, porque la orientación es lo más importante, guiar hacia una meta, hacia donde hay, si de pronto se presentan casos o algo, ver el porqué, que su familia también esté de acuerdo, que todo el proceso se lleve en conjunto para que todo sea de manera sana y saludable, porque se presentarán, no nos ha pasado por el momento, ¿no? Pero si se presentaran algún momento de nuestras vidas, es guiar y orientar, ir hacia adelante, mirar hacia el frente, cómo vamos a ayudar a esa personita, a ese ser humano que hasta ahora se está formando, que hasta ahora se está formando. Pero nosotros como institución educativa, ahí sí somos de una filosofía muy pegada hacia los principios morales, muy pegada hacia los principios morales, que no queremos en ningún momento que se abra como esa perspectiva de el INCREA, el niño hace lo que quiera o según, porque a veces la sociedad es así, ¿no?
de abrir como las puertas, no. Siempre con orientación, con guía, con formación, con buena formación, que es tan importante para eso. Pero no es un tema sencillo. Y ha estado sobre la mesa en Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, porque pues obviamente queremos que nuestros niños entiendan la importancia de todo esto, la importancia de formar, lo que te digo, seres humanos plenos. Frente de pronto a lo mismo de pues esa libertad de expresión que hay que darles y enseñarles cómo pues orientar ese proceso para los niños. Quisiera saber pues de pronto cómo se ha visto ese marco de darles ese paso, soltarles un poquito más la cuerda de lo que era antes, sin pues perder esos mismos valores que mencionas. Claro, yo les digo, aquí hay comunicación asertiva, respetuosa. Si tú quieres poner algo sobre la mesa, lo puedes decir y actualmente esta sociedad es muy abierta a escuchar, pero también tienes que saberlo decir, porque a veces confundimos la comunicación asertiva con poner sobre la mesa lo que yo pienso, lo que yo creo y ya nadie más puede opinar. Y en este mundo tan flexible tenemos que escuchar a los demás y respetar lo que los demás dicen. Entonces, obviamente, es qué hacer y un saber hacer todo el tiempo para que ellos entiendan que esa comunicación, esa transmisión de información se puede hacer siempre con buen respeto y responsabilidad. Yo les digo siempre responsabilidad social en todo. Lo que tú publicas, lo que tú dices, lo que tú expresas, es una responsabilidad social porque cada ser humano piensa tan diferente el uno del otro, cada uno es un mundo diferente. Entonces, mi responsabilidad es no complacer a todos, porque eso es imposible, pero sí entender que el que piensa diferente a mí es igual de importante a mí. Entonces es vital hacerles entender esto a los niños. Con lo mismo que hablábamos, pues de pronto retomando un poquito el tema como de pues esas relaciones virtuales y con el internet que tienen los chicos y chicas y pues los mismos docentes, pues ya que hablamos de pronto pues de términos que pues actualmente se están utilizando mucho y de algún modo pues abriendo ese campo a orientar las cosas como al respeto que hay frente pues a las relaciones educativas, como pues lo puede ser la comunicación asertiva, entre otros términos, pues de pronto, ¿cuál ha sido la relación del colegio como respecto a esos términos del internet? Como cómo se han ido adaptando frente a eso, no solo pues respecto a la parte de la crianza, sino como pues que los chicos lleguen con algún término, pues de pronto un anglicanismo que se ve ahí que de pronto uno pues no había escuchado en su vida, como pues cuál es ese proceso de adaptarse a eso y cómo pues se llega a un proceso educativo pues que valide eso y de algún modo lo entienda, o sea, que no solo les deje como, bueno, usted siga diciendo lo que está escuchando, sino orientarlos frente a lo mismo. Eso es cultura digital y, por ejemplo, cuando te dicen, ay, profe, eso está muy random, y uno efectivamente está muy random, entonces uno de docente tiene que estar en la onda de ellos. Uno no puede cerrarse a la banda, no puede uno decir, no, eso es para la gente nueva, pues que ellos miren a ver qué dicen. Los chicos a un clic están al otro lado del mundo, escuchan muchas culturas, por ejemplo, ellos aferran mucho a la cultura mexicana. Entonces les decía yo, los mexicanos hablan muy lindo, muy chévere, pero también tienen palabras muy soeces. El influencer mexicano tiene palabras bastante álgidas. Entonces es un poquito hacerles ir viendo qué significa eso. Si yo lo repito, ¿sabes por qué lo repites? ¿Qué significa la palabra? ¿A qué es? Son ciudadanos del mundo. Estos muchachos son ciudadanos del mundo, Alejo, porque cuando uno anteriormente tenía acceso de pronto al otro lado del mundo, sabía qué comida tenían, cuáles son sus ciudades principales. No, uno no tenía acceso a eso. En cambio, ahora los niños saben qué pasa al otro lado del mundo, son muy conscientes de las guerras que están viviendo actualmente. Ellos son conscientes de lo que está pasando en la sociedad y como docente, te soy sincera, yo soy de las que busco las palabras que ellos me dicen. Digo, mis sobrinos, tengo sobrinos muy jóvenes, entonces si ellos me dicen algo, le digo, ven, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo están usando tanto? Ah, no, mira, esto se usa así, 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 y es para decir, expresar tal y tal cosa. Entonces ya uno como que se empapa, porque tú no le vas a decir, no diga esa palabra, si tú no sabes qué significa esa palabra.
Y lo que te decían, todos son ciudadanos digitales, entonces ciudadanos del mundo, ellos se comen el mundo en un abrir y cerrar de ojos y también pues traen muchas cosas a colación dentro del aula de clase. Ahí hay muchas cosas que yo les digo, vengan, ese programa que es, lo escribo en un papelito y hay series completas en YouTube. Un niño, ponlo tú, por ejemplo, a escuchar radio, un niño no sabe qué es escuchar una emisora. Para eso está Spotify, para eso está YouTube Premium. Ponlo tú a ver a veces televisión, se conocen los reality shows, pero ya el niño no sabe de pronto que era una novela así como la veía tu mamá o la veía yo. No, el chico ve es una serie en YouTube y la serie se engancha a una serie en YouTube y la tiene súper clarita y es que hoy sale capítulo nuevo de esa serie en YouTube. Entonces es parte de, antes de juzgar, ven, déjame ver y yo indago y reviso y chequeo. Entonces nosotros como docentes tenemos que ir a la vanguardia de los niños, tanto de los niños pequeños, los muñequitos animados que ven, qué muñequitos animados ven, qué significan, si traen un peluche nuevo, ahorita están con la moda del capibara, hay más capibaras que estudiantes, se los he dicho a ellas, pero es una moda bonita, entonces hay cosas que uno los fomenta que lo trabajen y hay otras que les decimos, hey, paren aquí, hay que detenernos y ver cuál es el trasfondo de este canal de YouTube o de este TikToker, a ver qué es lo que están viendo como tal. Con esa parte pues de cómo ellos se relacionan con el mundo y pues llegan a entenderlo a partir pues de todo lo que consumen de algún modo, pues quisiera saber cómo se han visto pues los diferentes tipos de aprendizaje en el aula, como pues lo mencionas con por ejemplo la radio, que pues si ellos lo escuchan lo relacionan más a Spotify por ejemplo, pero pues igualmente está como todo el proceso visual, el proceso de escribirlo, como cómo se relacionan ellos con eso y pues los mismos docentes, cómo interactúan con ellos para que pues haya un proceso pues disfrutable para ambas partes. Mira, los niños están sobreestimulados, porque si has visto que ellos ven doble pantalla, ¿no? Entonces al ver doble pantalla siempre están a un sonido, a una imagen. Cuando llegan a una aula de clase y se vengan y mi profe, ¿por qué no se divide? Y aquí hay arcoíris y a este lado hay, no sé, ovejas volando, ¿sí? Porque es un lugar plano. Por eso es que hay tanta dificultad en concentración. Nuestros niños cada vez les cuesta más concentrarse en el aula de clase por la sobreestimulación que tienen en todo el consumo digital que tienen. Así que pues nosotros como docentes tratamos e intentamos que siempre nuestras clases sean muy dinámicas, pero ellos también tienen que entender que esa parte de aburrirse, de ser pacíficos, de estar tranquilos, es parte vital del ser humano. Cuando tú te aburres es cuando surgen más las ideas, cuando se te aumenta la creatividad, porque como estás en modo neutro en tu cerebro, pues vas a pensar en qué juego vas a hacer. Por eso tú a un niño ahora le dices, vamos a jugar algo, ¿qué jugamos? No sé, ¿qué jugamos? ¿Qué se puede hacer? Díselo tú a tu papá, a tu mamá, decían, vamos a jugar yermis, vamos a jugar tal cosa, canicas, porque la creatividad afloraba más. En cambio, ahora con tanto consumo de estimulación, pues obviamente para el niño es más difícil concentrarse y un aula de clase a veces ellos dicen, vengan, pero ¿por qué no a toda hora hay sonido? ¿Por qué no a toda hora hay información? Aunque nosotros usamos muchísimo aquí nuestros video beams con audio, con video y demás, también hacemos que nuestros niños tengan momentos de tranquilidad. Eso ayuda a que también ellos tengan esa parte de entender que ahí es normal estar a veces tranquilos, pacíficos y que obviamente no todo tenga que ser sobreestimulado porque eso es un factor determinante ahora. Con toda esa parte pues de pronto de la interculturalidad que hay ahorita, como pues con los diferentes países, como lo decías, que ahora son como ciudadanos del mundo y pues que en cada país obviamente se aborda pues de manera diferente como todo el tema, pues por ejemplo, de la salud mental, de la educación sexual, todo pues lo que hemos venido hablando, pues que de pronto traen los estudiantes al aula que pues presenta esos desafíos a la educación, como ese choque de hay que ponerle un límite antes de que pues sea demasiado tarde en ese aspecto. La música. Para mí la música a veces es un factor determinante porque la música tiene una a veces degradación muy fuerte y son las primeras canciones que se aprenden. Tienen muy buena memoria para aprenderse canciones.
Entonces, dentro del aula de clase, a veces hay que decir no, porque pues obviamente yo les digo, ¿han escuchado la letra? ¿Qué dice la letra? ¿Qué trasfondo tiene? ¿Qué significa? ¡Ah! Apenas abren los ojos y dicen, sí, no, 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 esa mejor no, porque esa sí está como feíta. Ellos mismos. Y eso es lo que más traen dentro del aula de clase. Nos encanta que bailen, nos encanta que canten, promovemos mucho esa situación, pero que también sean conscientes de que lo que canto, lo que expreso, pues obviamente no daña a nadie, porque a veces desde esa perspectiva de normalizar, normalizan hasta lo que escuchan. Así que pues ese tema de la música es lo que a veces más traen dentro del aula de clase. Obviamente hay otras cosas, por ejemplo lo que te mencionaba, que conocían y traen cosas de K-pop aquí dentro del aula de clase, maravilloso, porque sabemos qué canciones son. Entonces, ¿quiénes son BTS? ¿Quiénes son no sé qué? Entonces, pues uno viene, revisa y pues se da uno cuenta que es pop, pop de coreano, así y demás. Lo cantan, lo bailan y bueno, maravilloso. Pero hay ciertas canciones, ciertas cosas que uno dice, venga, hasta aquí, deténganse, revisemos y miremos a ver si beneficia en algo esta canción. Pues varias. Ok, ok. Y pues desde esa relación que pues llegan a tener con el mundo, con ese abrirse a las demás y pues como a todo lo que representa esa cultura, pues no sé si de pronto se haya visto algo respecto a la cultura colombiana, como ese, pues de pronto el factor de identificarse con otras culturas, de perder ese proceso de pues lo que representa Colombia, pero del mismo modo, pues como hay influencers para todo, como pues eso se relaciona en sus procesos para identificarse de algún modo de manera más o menos cercana, pues a lo que representa, por ejemplo, pues como lo digo, de ser colombiano. La identidad, tener identidad de nuestra cultura es vital. Así que, pues dentro del aula de clase, tú sabes que fomentamos que haya identidad cultural, no solamente con nuestras ciudades importantes, con la alimentación, con todo el tema de folclore colombiano, que amen también a su país, es importante, porque yo les digo que ellos son los que van a transmitir a personas que vienen acerca de su cultura. Así que, bueno, ellos lo hacen muy bien, lo trabajan muy bien, pero pues al mismo tiempo son como un punto de comparación. Entonces dicen, ah, yo he visto que en otro lado hacen tal cosa. Ah, pero es que la comida aquí no es como la de tal otro lado. También hay algunos niños que tienen la posibilidad de a veces abrir sus horizontes. Entonces, proyectar de pronto su futuro a estar en Colombia también, pero al mismo tiempo a veces de salir y volver y ser un buen ciudadano en Colombia, de conocer diferentes lugares, de ser nómadas digitales. Eso le ayuda muchísimo a nuestros niños. Pero la identidad colombiana se tiene que mantener. Es una identidad cultural. Ellos lo trabajan a partir desde tercero de primaria y lo hacen desde las regiones. Entonces, esa identidad cultural es tan importante. Y pues precisamente como desde todo lo que va pasando y pues van viendo de algún modo en redes frente a lo que es Colombia, lo que ha ido pasando pues en el país, pues me surgen como dos inquietudes. Principalmente pues ahorita se ha movido mucho por internet, por ejemplo, como toda la parte política. Entonces pues como los estudiantes pues que son tan chiquitos, o sea, yo en este momento no lo dimensiono de cómo se relacionan ellos con la política. De pronto pues no he tenido la oportunidad de hablar como con un niño tan pequeño de ese tipo de cosas. Y como segundo punto, pues de pronto como esos conflictos que puede llegar a dar por lo menos respecto al medio ambiente se ven reflejados en el aula, como pues de pronto el racionamiento de agua hace unos meses o pues el mismo cambio climático en general, pues dentro de todo lo que va pasando. Bueno, a nivel político, ellos son el reflejo de lo que están en casa, ¿no? Eso sí, ellos lo tienen muy claro. Si el papá apoya a fulano, pues ellos también lo apoyan. Si apoyan a sutano, pues también. Pero políticamente son muy conscientes también del cambio que debe haber, la trascendencia. Cuando, por ejemplo, aquí hacemos el proyecto de democracia, que escogimos un personero, entonces empiezan. Queremos que ese personero cumpla sus propuestas. No nos va a salir así como los de afuera. ¿Sí? Esa conciencia que ellos ya entienden muy bien que si hay una propuesta, que si tú prometes algo, hay que cumplirse.
que eso es la decepción a veces que viven nuestros niños en el día a día, ¿no? Y con tanta influencia política y con tanta bombardeo de información, ellos también lo sienten, ellos también se sienten afectados. Y en cuanto a las políticas de educación ambiental, el Simonu ha sido un proyecto bien significativo para la INCREA porque trabajamos los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto hace que nuestros niños alrededor de su entorno, donde viven, porque ¿qué vamos a hablar del otro lado del mundo si no están ahí? ¿Qué problemáticas ambientales se encuentran? ¿Y qué soluciones proponen ellos con base a los ODS? Entonces, esto ha hecho que se haga un debate significativo en ellos, que entiendan que a todas las problemáticas podríamos darle solución si trabajamos en equipo, si hay trabajo colaborativo, si hay criterio, si obviamente tenemos un punto de vista objetivo, entonces estas soluciones serán prácticas. Entonces es muy rico verlo reportando, por ejemplo, reportando al frente que se presenta todo el tema de basuras. Entonces, tenemos aquí las basuras, que podamos a trabajar para ello, porque la comunidad no cumple los horarios o la comunidad deposita escombros dentro de basura que debería ser orgánica. Internamente, pues ellos dividen la basura, no a totalidad, porque aquí nuestro camión de basura no pasa de reciclaje, pero sí ellos recolectan todo lo de plástico y lo de tetrapack. Y últimamente una mamá nos está ayudando como a que ellos recolecten, aunque sea alguito de dinero, por eso que están vendiendo. Entonces llegan 3.000 pesos por 2 bolsas, pero ellos los hace felices entender que si dividen su basura en plásticos y en tetrapack, pues eso va a ser significativo para ellos. Y pues la violencia en el país, tristemente un niño de Colombia sabe y entiende la expresión secuestro, extorsión, eh, por ejemplo, atraco, robo, fleteo. Un niño de otro país no lo entendería. Un niño de otro país diría, ¿qué es eso? ¿Cómo así? ¿A qué se refieren? Pero en nuestro país es el común denominador y les intentemos decir que no normalicen esas circunstancias de violencia. Entonces, la paz empieza dentro del aula de clase, dentro de sus hogares, y no pueden normalizar esos términos, porque se lo decía yo a un niño de quinto, qué rico que pudieras hablar con él, se llama Emilio Barbosa. Él me explicaba que estaba hablando de los diferentes tipos de gobierno que existía a nivel mundial y que estaban haciendo una guerra en el salón de ellos, estaban preparándose para una guerra. Entonces ya le decía, mira Emilio, esos gobernantes, sea del tipo de gobierno que tengan y demás, ¿quiénes siempre son los afectados en una guerra? Dímelo tú. Y entonces se quedó pensando y le dije, tan sencillo como el pueblo. El pueblo siempre es el afectado cuando hay una guerra. Tú has visto que hay personas que han perdido sus hogares, que han perdido partes de su cuerpo, niños que han quedado huérfanos, y lo estamos viendo actualmente en una guerra que está en el Medio Oriente. Me dijo, ay, sí, yo sé de qué guerra me estás hablando. Entonces le dije, imagínate, Emilio, si tú estás haciendo aquí un ambiente de violencia y guerra, ¿es porque quieres ver que el pueblo sufra? No, 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 profe, para nada. Le dije, mira, a ver, reflexiona, porque es un niño muy pensante, reflexiona. Si hacemos un barrido de todo lo que queremos entregarte, obviamente te estoy resumiendo toda la conversación que tuvimos, ¿a qué llegarías tú? Entonces me dijo, hay que hacer un acuerdo de paz, definitivamente. Me lo dice así. Este hombre sube al salón y les dice, chicos, la guerra se ha acabado. Vengan los países implicados. Pues los países implicados era Ucrania, tenía Francia, Ucrania, a Rusia, y los pone a todos en un papelito, un acuerdo de paz, les pinta el dedo de marcador negro y les pone a cada uno su huella digital. Eso significa que entienden y el trasfondo que tiene todo el proceso político que atrae pues cosas negativas dentro de este sistema. Ellos lo entienden perfectamente. Y son cosas que lo marcan a uno muchísimo, ¿no? Porque de otro diría, no, se acabó la guerra, no vamos a jugar más a esto, ya, listo. Pero no, él llegó a un acuerdo de paz. Pensaría que de pronto por ser tan chiquitos como que no dimensionan tanto eso. Pues de pronto como dentro del mismo marco de pues todo lo que ha sido como el proceso de la violencia y el conflicto armado en Colombia, pues viéndolo como a nivel pues
de cómo ellos lo están viendo, porque pues claramente como dentro de los mismos ODS y pues las temáticas de la clase en algún momento se abordan como pues ese tipo de temas, como pues esa parte de cómo ellos se relacionan con ese conflicto y se ven afectados y conmovidos de algún modo, pues me genera inquietud, como pues viendo que son como tan pilos y tan, Pensantes. sí, para algunas cosas, pues como ellos de pronto te marcan y ponen en la mesa su punto de vista respecto a lo que es pues el conflicto armado en Colombia. Mira, la profe de sociales el año pasado lo trabajó por medio de un cuento infantil, que es de una autora colombiana, para que obviamente supieran qué fue lo que pasó en ese momento tan hostil de Colombia, pero al mismo tiempo que sean muy conscientes de todo el daño que causa. Así que ellos ponen sobre la mesa su opinión, el debate. La profe de sociales tuvo una idea muy significativa y fue invitar a dos personas adultas mayores para que relataran un poquito de lo que se vivió en ese momento y que sientan que fue una realidad, que no es como la historia narrativa de ficción que tú le estás diciendo, ¿no? Sino que el niño realmente lo tome que fue algo muy, muy fuerte y que sigue siendo, porque la guerra igual en Colombia tú sabes que aún sigue, obviamente de manera diferente, pero eso ayuda mucho que los chicos tengan esa capacidad pensante de qué cambios tienen que hacer ellos para que el futuro del país sea otro, porque no queremos volver a repetir esas historias tristes. Entonces, obviamente, para ellos es de vital importancia no solamente entenderlo, sino que hagan una reflexión, algo más personal, interno, para que entiendan que se necesita un cambio significativo. Y obviamente, pues, la decepción para ellos a veces es dura en el cuando escuchan hablar a sus adultos, ¿no? No cumplió, si cumplió, hizo, no hizo. No vamos a entrar obviamente en detalles al respecto, pero para ellos dicen, ah, no, mi papá iba por tal y no cumplió, o mi papá iba por tal y hizo tal otra cosa. Entonces, definitivamente el ser humano, todo es un reflejo y una perspectiva, una mirada y un ejemplo. Entonces, ¿qué ejemplo como adultos le estamos dando a nuestros niños? Hasta a nivel político, ambiental, social, en tantas facetas que se viven para nuestros niños. Por eso es tan importante que haya un buen ejemplo de parte de nosotros como adultos. De pronto dentro, pues obviamente de todo el marco de lo que hemos ido hablando, pues entra el aspecto de la desinformación, de cómo ellos se encuentran y se enfrentan a lo que pues es la malicia de algún modo que hay en internet respecto a el clickbait y todo esto de engañarlos de algún modo para que piensen de algún modo o hagan algo en específico. Entonces, pues por ejemplo, cuando salen en internet ciertas cuestiones respecto a, no sé, pues que el racionamiento es por culpa de X persona, entonces ellos van a llegar con la idea de, ah, es que tal persona hizo tal, entonces nos tiene jodidos. Entonces, pues, obviamente no enfocándolo tanto a lo político, pero pues sí como cómo se cruzan ellos con esa desinformación y cómo se trabaja desde el aula. Uy, ese tema del fake news, ¿no? Creo que es muy difícil para ellos, porque creen todo lo que ven en redes. Entonces llegan al día siguiente con una historia así y uno les dice, vengan, ¿dónde vieron esa noticia? No, es que, entonces siempre les decimos buscar fuentes de información que realmente sean fidedignas. Les digo yo, ustedes no pueden creer todo lo que les dicen. Las fuentes de información es, ustedes vieron esto, le mostraron a papá o mamá, nos mostraron, digamos, a nosotros como docentes y vamos a indagar con fuentes de información fidedignas que ustedes realmente entiendan qué está bien y qué no está mal, qué está mal, porque es que hay cosas que si a uno de adulto a veces lo tienden a uno a envolver. Ahora imagínate a un niño que todavía está como con esa mente tan limpia, tan clara y demás, pues para ellos es bastante tedioso lidiar con eso. Claro, y pues dentro de como todo ese tema se abarca pues algo respecto a pues otra vez las tecnologías, como lo puede ser pues las inteligencias artificiales. Entonces pues me genera esa duda porque pues precisamente últimamente se ha estado viendo como todos esos casos de que ahora la inteligencia artificial puede replicar voz, puede replicar video
y pues del mismo modo da muchísima información que pueda no ser verídica y que pues ellos pues dentro del mismo proceso de inocencia y de creer las cosas como en el mundo pues llegan a decir como no, pues esto es verdad porque me lo dijo internet. Entonces como, ¿qué tal las inteligencias artificiales en el aula, en el colegio? Bueno, mira, la IA ha sido el boom para todos. Yo creo que en todas las generaciones, obviamente la IA existía hace mucho, desde que teníamos a Alexa en la casa y uno le decía, ok, Alexa, dime qué hora es. Ahí empezó la inteligencia artificial, pero ya sentirla más parte de la vida, pues ha sido un proceso para todos. Te lo digo personalmente, la uso, sí, obviamente. Obviamente estamos hasta ahora abriendo como esa manito para todo, que nuestros niños entiendan. Pero antes que nuestros niños entiendan y la sepan usar muy bien, pues nosotros como adultos tenemos que ser muy profesionales ante el tema. Así que vuelve y te digo, la capacitación para nosotros. Yo estuve en la capacitación hace 8 días, no, hace 15 días, estuve en una capacitación donde decíamos la responsabilidad que hay frente a la inteligencia artificial. Es como cuando hace unos años salió la calculadora para el ser humano. Hubo huelga frente a la calculadora. Dijeron, ¿cómo va a haber una calculadora que resuelva las multiplicaciones y las divisiones? Todo este pueblo se va a volver ignorante. Y no, se hizo parte de la vida, es algo fundamental para todos. No dejamos de ser seres humanos porque llegó la calculadora. Ay, cuando llegó el internet, cuando llegó el computador, todas esas tecnologías que han venido adhiriéndose a nuestro día a día, ahora hay que aprenderlas a usar responsablemente. Y voy a favor que va a ser un recurso muy significativo para la educación, porque no significa que el docente va a dejar de existir, porque pregúntale a la IA qué es el amor. No te lo va a poder expresar, ni darte un abrazo, ni darte un consejo. Pero si tú le preguntas a IA de conocimiento, pues te lo va a dar. Entonces, el docente siempre va a estar ahí porque es esa parte afectiva, es ese control de emoción y de corazón que vas a tener todo el tiempo. Pero es importante que nuestros niños empiecen a utilizarla adecuadamente, que no la usen solamente para preguntarle cómo estás, sino que realmente hagan un prompt, ¿cierto? Bien argumentado, bien hecho, para que la IA venga y le dé una respuesta significativa. Pero esa respuesta no significa que es cortar y pegar, no, es una respuesta que hay que revisar, indagar otra vez, volver a las fuentes, porque abajo muy claramente la IA lo dice, esta información probablemente no proviene de una fuente fidedigna, te lo explica, él mismo te lo dice. Entonces, si te da información es entrar a mirar si me sirve, si no me sirve, qué hay que modificar, qué hay que arreglar, cómo la debo trabajar. Qué rico que, por ejemplo, un niño sepa, por ejemplo, que su dibujo coja vida gracias a la inteligencia artificial, que la imagen que él quiera hacer después más adelante en su emprendimiento lo pueda hacer gracias a una inteligencia artificial. Pero pues obviamente todo a una medida de equilibrio, sin deshumanizar, que es lo más importante. Tecnología sin deshumanizar nuestra sociedad. Y pues de pronto pues como todo lo que involucra la inteligencia artificial y las tecnologías que pues viene como lo dices desde hace mucho tiempo, cómo eso ha pues de pronto impactado en todo lo que es el pensamiento crítico a nivel de los niños, o sea, pues de pronto con todo lo que son pruebas escritas, con todo lo que es la comprensión lectora y demás, pues cómo ellos procesan eso y a partir de eso sacan conclusiones sin pues necesitar de una ayuda tecnológica, por ejemplo. Ese pensamiento crítico ellos la están desarrollando. Yo te digo, un niño de 10 años aún le falta muchísimo por pensamiento crítico, pero ya son niños, como te decía ahorita, son niños que comprenden muy bien qué es lo rodea. Y ese tema de escritura, de lectura, de comprensión, no se puede dejar de lado. Tú siempre vas a necesitar un lápiz para escribirle una nota a alguien, para poner tu firma, para hacer algo que realmente sea tu sello auténtico. Tú no puedes hacer siempre todo de manera digital. Por eso la escritura es tan importante para un niño que primero sepa escribir y no digitar, que fue lo que pasó de pronto en algún momento en pandemia. En pandemia el niño aprendió más fácil a digitar en el teclado y no tomar el lápiz y escribir, porque conocía todas las letras, sabía que estaba escribiendo, pero a veces ponerlo sobre escrito era más complicado. Así que ese desarrollo
de la comprensión, de la lectura, de tomar un libro físico, de poder subrayar, de poder rayar, es vital para nuestros estudiantes. No se puede perder esa situación, aunque existan las nuevas tecnologías. Por eso nuestras aulas son interactivas, pero al mismo tiempo aún existe el texto. Y pasó en un estudio en Finlandia. En Finlandia hubo 5 años donde los estudiantes todo era de manera digital. Todo era en iPad, todo era de un iPad, todo estaba de manera digital. Y en el 2023 decidieron que el libro volviera al aula de clase. ¿Tú crees que ese niño, cuando cogió un libro, los chicos hacían como cara de, el video está en YouTube, el video como de, ¿esto qué? ¿Cómo se manejará? ¿Esto cómo vendrá? ¿Sí? Entonces, obviamente, el libro es vital, la escritura es vital, porque puede que las tecnologías estén todo el tiempo, pero si te va la energía de la casa, ¿qué pasa? Te quedas sin internet, te quedas sin inteligencia artificial, te quedas con tu inteligencia natural, ¿sí? Y esa inteligencia natural es la que tiene que insistirse en que sea la mejor, en la mejor capacidad de racionamiento, de raciocinio, perdón, de lectura crítica y todo lo demás. Ok, ok. Pues con todo eso, de pronto como para que ellos obviamente aprendan a qué es una fuente de confiar y qué no, y pues del mismo modo prepararlos para el futuro académico, como que se les viene encima con todo lo que es pues las fuentes académicas, los trabajos, citar, etcétera, pues que de pronto se trabaja en el colegio de eso, que de pronto no se trabajaba hace unos años. El citar fuentes, obviamente que sean fuentes que tú conozcas. Entonces siempre les decimos con las profes, tiene que ser un texto, una página web, algo que tú sepas que realmente existe. Porque si tú no tienes, por ejemplo, ahí la lectura es vital, la lectura de un libro físico, ellos saben de dónde citar y entienden qué es citar una persona cuando va a hacer un texto. Pero son cosas que a veces se pierden, son cosas que a veces se pierden. Cuando ellos llegan a bachillerato, yo siempre les digo, si ustedes siempre van a hacer algo escrito, deben poner la fuente de donde lo tomaron, porque si no, ustedes estarían robando la información de esa persona. Y dicen, no, nosotros no nos robamos nada. Y les digo, claro, eso es robarle la información si ustedes no citan de dónde están tomando cada información. Entonces, esa concientización se hace desde pequeñitos, pero creo que como colegios debemos trabajar más en ello. Siempre hay un plan de mejoramiento y debemos trabajar más en ello, que entiendan de dónde lo tomaron y que lo citen. A veces para nosotros es vital a veces que ellos traigan su trabajo escrito en una hoja cuadriculada, oficio, y que sepan hacer un trabajo escrito a puño y letra es sensacional, porque ellos ven ya después su parte escrita y dicen, ay, qué lindo me quedó, no solamente en computador o una aplicación o todo es el punto de equilibrio, el punto de equilibrio. Entonces, no dejar de lado la parte escrita, pero también pues ir al paso de las nuevas tecnologías. Eso sí es importante. Y frente a cómo lo manejan los papás, o sea, claramente pues los papás también se ven involucrados como en estas dinámicas de estar usando las tecnologías, adaptarse a las inteligencias artificiales, como cuál de pronto puede llegar a ser el choque desde pues la perspectiva docente de esos padres frente a que la tecnología no para y o sea, desde pandemia nos ha venido trayendo como corriendo para poder seguirle el paso y de algún modo como no perderse de lo que está pasando. Hay padres que llegan con miedo. Profe, pero plataforma, yo a duras sé contestar las llamadas. O profe, mandar un correo electrónico, difícil. Así que la socialización todo el tiempo es, venga, siéntese y yo le enseño, yo le muestro. O siéntese al lado de su hijo y aprende al lado de su hijo. Nos pasó hace unos años, la señora dice, yo le tengo miedo a un computador, profe. Yo no voy a poder. Le decía, tranquila, que usted lo va a lograr. Si usted tiene un teléfono en sus manos, aparte de llamar y mandar mensajes de WhatsApp, usted lo va a lograr, no se preocupe. Entonces siempre es como esa limitación a veces que tenemos como seres humanos, así como hay otras familias súper abiertas a la tecnología. Pero en este momento, pues, en que trabajamos mucho, que el padre de familia también no haga la actividad con el niño por hacerla,
sino que realmente también le transmita al niño desde su vocación, desde su saber de conocimiento, porque pues no es solamente que el niño investigue en internet. Últimamente hemos proyectado mucho a los niños que conozcan los lugares culturales de Bogotá. Entonces, no solamente un niño no conoce una biblioteca. Entonces, ¿por qué no conocen una biblioteca si era el plan que uno tenía de niño el fin de semana? Ir a la biblioteca del barrio o de la ciudad y chismosear libros, ir a leer, ir a estar en un lugar tranquilo. Entonces nos hemos propuesto como institución desde este año hacer como esas visitas importantes a lugares importantes de la ciudad. Obviamente no podemos recorrerlos todos, pero sí hay aquellos significativos, por ejemplo, que conozcan la biblioteca Virgilio Barco. Qué linda es esa biblioteca, que tengan el contacto con un ambiente donde la literatura es básica, donde ellos tienen el acceso al conocimiento abriendo unas páginas. Así que eso motiva demasiado a nuestros estudiantes, que conozcan lugares como museos, que conozcan lugares como parques, que a veces nos enfocamos, a veces el entretenimiento colombiano es el centro comercial y no debería ser así. El centro comercial debería ser lo último, por eso es que Bogotá tiene los mejores centros comerciales del mundo, porque es el plan del fin de semana de la familia. Y a veces abandonamos esas buenas tradiciones que teníamos de visitar lugares culturales. Con todo eso, pues, de que los niños obviamente también tienen como esa decisión frente a cómo ellos aprenden y cómo se relacionan con el aprendizaje. Obviamente, pues, desde lo que les dejan los docentes y lo que les dejan sus padres, pero pues que finalmente ellos van formando su camino de cómo se relacionan con la educación y cómo, pues, de algún modo se ven identificados con algún proceso en específico. Pues últimamente en Internet, por ejemplo, se ha estado popularizando como todo lo de los métodos de estudio, como estudie de tal forma, tómese tantos descansos de tanto tiempo. ¿Cómo se ve eso, pues, a nivel de cómo los profes intentan aplicarlo de pronto, pues, dentro de su misma dinámica antes de entrar al aula, dentro del aula y cómo, pues, de pronto se ve reflejado fuera del aula? Mira, Alejo, la importancia de los métodos de estudio son vitales, porque ya no es como estudie cogiendo un cuaderno, un libro y listo. No, definitivamente un niño tiene que aprender a tener esa metodología de investigación, de observar, de analizar para que retenga, porque como hablábamos ahorita, el tema de concentración cada vez es más corto, así que ellos necesitan pues tener otras habilidades para retener. Por eso aquí, por ejemplo, la profe de ciencia les trabaja mucho el método científico, donde ayuda mucho a los niños a iluminar las palabras claves. Eso se llama subrayar. Entonces, que al subrayar tengan presentes esas palabras y que estén atentos a la pregunta que se esté haciendo. Porque a veces el niño responde por responder, pero no analiza y comprende a profundidad la pregunta que se está haciendo. Eso requiere muchísima habilidad de comprensión de lectura. Así que pues obviamente se les enfoca mucho a los niños que tengan un buen ambiente de estudio cuando están en casa, que tengan un buen escritorio, buena iluminación, un lugar tranquilo, sin agentes distractores, y al mismo tiempo que ellos se apropien muchísimo de sus textos escolares y de sus herramientas. No solamente pueden repasar con el texto escolar o con el cuaderno, sino también ellos tienen sus herramientas tecnológicas como es su plataforma. Entonces, que puedan repasar, digamos, en el caso de inglés, que puedan ir hasta su plataforma de inglés y repasar como a él le gusta, que es por medio de la interactividad, los juegos, el completar, el subrayar, el analizar. Si, por ejemplo, van a repasar el área de matemáticas, entonces que ellos también tengan ese hábito de poder retener la información, que aunque tú no lo creas, ahora a un niño se le dificulta mucho más retener información, porque como está expuesto a tantas cosas a tan fácil acceso, pues no se encargan en retener esas palabras importantes o esos métodos importantes que no necesitamos. Entonces aquí la profe de matemáticas se enfoca muchísimo en eso, en retención, en que se les quede almacenado y guardado. Por eso un niño cuando aprende en la mañana necesita una memoria funcional. Su memoria funcional funciona también cuando en la tarde recuerda y repasa lo que vio en la mañana. Eso hace que el cerebro almacene mucho más fácil la información. Ok, ok. Y pues frente a esos gustos que ellos tienen, como pues de obviamente cómo les gusta aprender, de pronto cómo les gusta que les enseñen y les hablen,
pues está como esa parte, finalmente, pues de pronto, pues ya viéndolo como a nivel generacional, pues de pronto como que cada promoción ha tenido su fuerte de algún modo, de pronto la lectura, la ciencia, la matemática. ¿Cuál sería esa fortaleza que tienen pues los chicos y chicas de ahorita? De este año, su fortaleza es comunicativa. Ellos se les facilita muchísimo más explicar las cosas de manera verbal. Obviamente escrito lo hacen, pero les fluyen más las palabras, ¿sabes? Entonces a los niños les gusta mucho el storytelling, por ejemplo. También son muy conscientes del mindfulness, entonces es como llegar a tener esa concentración por medio de la reflexión. Entonces se aprendió un tema que nos deja y que reflexionamos acerca del tema, qué enseñanza nos da. Eso también les ayuda mucho a los niños. Les gusta significativamente el método por videos. Ellos les gusta mucho los videos, que los enganchen, que obviamente sea algo que ellos también puedan crear. Entonces les gusta mucho, por ejemplo, hacer, así como estamos hablando tú y yo, un podcast, entonces les gusta mucho la entrevista, la investigación externa, el visitar lugares nuevos. Eso los llena mucho y es ese aprendizaje que queda, que el niño lo va a recordar más adelante. Oh, sí, yo vi tal cosa en tal lugar que visitamos. Oh, sí, recuerdo tal audio que escuché con tal información. Entonces, obviamente los niños ahora son mucho más visuales, mucho más auditivos y se apasionan de la lectura según el tipo de lectura que haya. Entonces al niño hay que engancharlo con la lectura que les guste. Por ejemplo, les gusta mucho la ficción, el terror, el suspenso, el cómic, aunque uno crea que a veces el cómic no va dentro de la lectura significativa porque tú le das vida a una historia que está plasmada en una hoja. Entonces son cosas que a ellos les apasionan y les gustan muchísimo. Ok, ok. Y frente pues a todo lo que ya respecta como esos resultados académicos que finalmente pues de algún modo para la sociedad llegan a ser como ese objetivo del colegio, aunque pues no debería ser así. ¿Cómo se ve pues esa medición académica con todos esos cambios de los que hemos ido hablando a la hora de pues verlo, por ejemplo, en cómo yo saco una nota de algo que pues de pronto pues se les facilita de un modo en específico a unos chicos más que a otros, entonces que de pronto a ellos no, su fuerte no es tanto la escritura sino la comunicación, entonces cómo yo reflejo eso en los procesos evaluativos, por ejemplo. Claro, Alejo, existe algo que se llama la rúbrica. Y por rúbrica tú puedes hacer mucho más ágil el proceso evaluativo sin tener preferencias, sino que sea de manera objetiva. Para eso existe la IA ahora. Antiguamente tú mismo hacías la rúbrica a puño y letra, venías y pensabas muy bien en los objetivos, cómo lo ibas a evaluar cuantitativamente o cualitativamente, y obviamente la rúbrica te la generaba. Pero ahora la IA, tú pones realizar una rúbrica, pones bien específico el prompt, haces toda como la malla y ya obviamente la IA te la genera con mucha más facilidad y de manera más asertiva. Entonces, nosotros, obviamente tú sabes que la parte cuantitativa es vital para hacer medición y tomar plan de acción, porque si tú no tienes números, pues el plan de acción va a ser un poco más como en el aire, ¿no? No va a ser tan puntual como lo que tú quieras hacer. Entonces, para nosotros la parte cuantitativa es válida, pero la parte cualitativa es vital para entender que un niño no es un número. Las habilidades blandas son las que se deben generar. Mira, si tú ves un adulto que tiene habilidades duras, que es ese conocimiento y todo lo demás, a veces carecen de habilidades blandas que hacen que no puedan conseguir un empleo estable porque no las tienen. ¿Mm? Entonces, qué bueno que las dos cosas se junten y que los niños aprendan a entender que tienen conocimiento, que es algo que nos solicita el Sistema Nacional de Educación, que uno a veces quisiera cambiar muchos prototipos, pero pues es algo que la ley también nos lo exige, para que a futuro el niño entienda que se necesitan más habilidades blandas como actitud, comunicación asertiva, la parte intrapersonal e interpersonal, ¿cierto? Las relaciones humanas son básicas para progresar. Si tú no tienes relaciones humanas, pues no vas a progresar porque va a ser muy difícil que convivas en una sociedad. Por eso es tan importante que un niño entienda que no solamente su conocimiento, sino que ese conocimiento va a ser también fundamentado en otras cosas que va a aprender de las personas que tiene a su alrededor.
Así que eso es vital en nuestros niños que a futuro se proyecten dentro de una sociedad grande, amplia, donde van a tener que convivir con más personas y aprender a entender y a escuchar a los demás. Y con todo, pues, esto de el aprendizaje como de los otros, de lo que ellos reciben, pues, relacionado muy a lo que veníamos hablando, como de los cambios generacionales, pues, está la parte de los estudiantes y de los padres, listo. Pero en cuanto a los profes, por lo menos que, pues, de lo que he visto, hay varios profes que ya, pues, o sea, cada vez se va bajando más la edad, como que están más, pues, más jóvenes. ¿Cómo se ve esa perspectiva joven en la educación, en esos procesos que pues van siendo adaptativos finalmente? Nuestros docentes jóvenes son una maravilla. Obviamente hay que adaptarlos también, porque ustedes son centennials y el centennial piensa a veces muy diferente. Yo soy más millennial, tampoco soy tan viejita, pero la perspectiva del trabajo ha cambiado muchísimo. Tú sabes que ahora el ser humano también quiere fortalecer sus procesos, sus metas personales, sus hobbies, sus talentos. Entonces, que no todo se convierta en trabajo. Y eso lo hemos aprendido a entender como empresa también, como liceo, que estas nuevas generaciones vienen con unos rasgos diferentes a lo que teníamos en generaciones anteriores. Entonces, adaptar a un maestro nuevo es muy fácil en cuanto a tecnología, es muy fácil en cuanto al aula, pero a veces esas relaciones ya externas hacia un padre de familia, hacia un adulto más avanzado, pues obviamente a veces hay cosas que hay que corregir. Pero definitivamente estos jóvenes ahora profesionales son muy buenos, muy profesionales. Les hace falta a veces un poquito más de acercamiento a la empresa, de engancharse más, como pasaba anteriormente, que uno tenía una persona y una podía durar un colaborador hasta 5 o 6 años con nosotros. Actualmente tenemos profes que han durado hasta 15 años con nosotros, pero esas nuevas generaciones no se arraigan tanto a las empresas, porque sus cambios son significativos y uno los entiende. Son generaciones que van cambiando, pero también nos gusta mucho esa parte joven, vital, que le da energía, ideas nuevas al ambiente educativo, eso es significativo. Listo. Y pues volviendo un poco a los estudiantes, como a esa parte de cómo son ellos y cómo se ven reflejados en su mundo, pues de pronto, como toda esta parte que mencionabas, y pues se suele tratar como desde que son pequeños de las profesiones, de esa orientación vocacional de esto hace tal profesional, en esto se basa tal profesión, los profes hacemos tal. Entonces, pues entra como esa cuestión de cómo se maneja hoy en día esa parte de la orientación vocacional, teniendo en cuenta que pues han surgido muchísimas profesiones, ha ido variando mucho el mundo y pues como lo veníamos hablando, como que la proyección de los niños viene siendo cada vez más como verse relacionados y envueltos en ese mundo que ellos ven en el internet. Muy probablemente nuestros niños que están ahorita no van a estudiar esas profesiones que nosotros los tenemos en el presente. Y han surgido demasiadas, una amplitud y una gama amplia de cosas que en mi época no existían. Por ejemplo, algo de Big Data, ¿cierto? Uno en ese momento no lo veía. Influenciadores, personas que hacen con creadores de contenido, que son managers de contenido. Son profesiones que hace 10 años todavía no estaban vigentes. Así que esa proyección vocacional es entenderles, hacerles entender a sus niños que deben también conocer sus talentos, para qué son buenos, porque no todos tienen las mismas habilidades. Entonces yo les decía, por ejemplo, a los padres de familia de grado quinto, ¿dónde quieren que sus hijos continúen la media, o sea, su bachillerato, según las habilidades que tienen sus niños? Si mi niño no es el máster en tecnología, porque tengo que obligarlo a estudiar algo relacionado con esto, ¿cierto? Entonces, obviamente muchos niños, ya todos nuestros niños son muy hábiles en tecnología, pero hay unos que les gusta más que otros. No es solamente lo que te decía, tomar un celular y ya. Por ejemplo, el programar, diseñar en línea, hacer diseño en 3D, generar un maker, ¿cierto? Un prototipo, ya no es cualquier habilidad. Así que qué bueno que nuestros niños y los padres de familia y toda la comunidad sepa
qué habilidades y qué talentos tienen nuestros estudiantes. Porque si tú ahorita le preguntas a una generación de pronto de X o Y de esa época del 90 hacia atrás, cuáles son sus talentos, muchos a veces no saben cuáles son, a veces no saben que los adultos no saben qué son buenos aparte de su trabajo. Se han dedicado toda la vida, son buenos como ingenieros, son buenos como arquitectos, son buenos como educadores, pero que aparte de eso son profesionales, no sé, en arte, en música, le gustan la actividad deportiva, ¿sí? Y muchos adultos encuentran su talento, pero ya a muy tardía edad, cuando han pasado por muchos acontecimientos. Es que rico que nuestros niños desde pequeños sepan, aparte de su conocimiento, entiendan que esos talentos los pueden ayudar a tener una orientación vocacional bien fija. Y pues ya como para de pronto ir finalizando, me surge esa cuestión de pronto de cuando los chicos pues ya están en su grado quinto a punto de pues cambiar de colegio, de buscar otro ambiente educativo, con lo que mencionas de esas habilidades que ellos van desarrollando y pues se van notando a medida que van pues avanzando en su proceso educativo. ¿Cómo ha sido esa orientación de algún modo para que ellos pues de pronto se arriesguen o tomen decisiones frente a eso? ¿Cómo se involucra más al estudiante y al padre, pero pues en especial como la perspectiva de quien lo va a vivir sobre pues esa decisión? Efectivamente el niño debe entender que va a tener un cambio significativo. Y yo les digo aquí, no están haciendo un quinto, sino un presexto. Ese movimiento que vamos a empezar a entrenarnos muy bien para un presexto. ¿Da duro el cambio de colegio? Tú, dilo personalmente. Demasiado. Exactamente, porque obviamente es un lugar pequeño, un lugar muy familiar. Cuando cambian de colegio van a un colegio más grande, con mucha más intensidad horaria. Entonces nosotros desde quinto los empezamos como a formar mucho en esa capacidad de tener fortaleza emocional y que puedan decir no. No también es una respuesta. Yo siempre les digo eso. No también es una respuesta. Entonces, qué vital es que nuestros papás, y se lo decía yo a una mamá, sepan cuáles son las buenas características de sus niños, que hay cosas por trabajar, porque siempre todo ser humano tiene algo por trabajar y por mejorar, y al mismo tiempo sepan hacia qué horizonte quieren llevarlos. Ese horizonte educativo que a veces puede llegar a ser muy criticado, pero al mismo tiempo es vital para la vida. Creo que los momentos más bonitos que hemos vivido como ser humanos es en algún momento de nuestra etapa escolar o en esa formación que tuvimos como niños, para que cuando grandes recordemos esos momentos significativos que tuvimos en la escuela. Pero también depende mucho de nosotros como educadores, como institución, hacer ese salto, que los niños sientan ese salto significativo, pero al mismo tiempo que se sientan fuertes emocionalmente. Y pues ya por último, como desde ese cambio que se da pues de quinto a sexto, de buscar otro colegio, de pronto pues tú que pues tienes ese rol de rectora, que los chicos pues vienen acá como a contarte sus experiencias de como todo lo que han vivido, de ese cambio, de esa transición, que has visto de pronto que les cueste, que sea como ese desafío de ese cambio de entorno pues en el que ya desde este colegio, o sea, desde el liceo ya no se puede como controlar lo que van a vivir ellos y pues el entorno educativo que van a tener, los profes con los que se van a relacionar, los compañeros, el comportamiento. El ambiente social, creo que eso es lo que más duro les da, entrar a veces como a un ambiente hostil, donde los docentes son diferentes, ya no hay como tanta humanidad. Yo creo que no es que sean consentidos nuestros estudiantes, solo que pues obviamente estamos más pendientes de ellos porque el lugar lo amerita, lo que te decía de conocer el contexto de cada familia, pero pues al mismo tiempo puede a veces darles muy duro ese tema del contexto social, de adaptarse a un grupo más grande, a una cantidad de docentes más amplia, muchas gamas de pedagogía. Y en la parte académica puede ser a veces que la parte académica la exigencia que tienen otros lugares, porque aquí hay exigencia, pero no la ven desde el punto de vista de ser niños. Ya cuando uno está más adolescente y todo siente la exigencia de manera diferente. Entonces, obviamente, pues eso tiende a veces a darles un poquito duro, difícil, pero pues estamos como en ese proceso siempre de adaptación.
de adaptación del otro año, limpiar la mente y decirles van a afrontar unas circunstancias diferentes y un ambiente diferente. Listo, pues creo que, o sea, ya viendo como toda esta perspectiva de como los cambios sociales y todo lo que pues ha implicado como el avance del tiempo de algún modo de ese desarrollo pues no solo tecnológico de la sociedad, pues creo que, o sea, la conversación para ambos fue como muy impactante en muchos aspectos, como de rememorar muchas cosas que puede que uno no haya sido consciente en el momento de eso y pues va uno reflexionando como a medida de la conversación. Entonces, pues ya finalmente, pues te agradezco muchísimo como el tiempo, el espacio para pues poder verlo desde una perspectiva, retomar de algún modo los espacios que en algún momento como, pues sí, como estudiante de educación media, educación básica antes y educación preescolar, pues ha ido viviendo uno desde todo eso y cómo pues eso puede llegar a impactar como dentro de toda la vida, pues ya ahorita en la educación superior y pues en la vida en general. Entonces, pues muchísimas gracias, profe. No sé si quieras agregar algo más del tema, de lo que quieras. No, primeramente gracias a ti, Alejo, por venir acá. De verdad, muy feliz. Esta entrevista le ayuda a uno a recordar varias cosas y siempre tener un plan de mejoramiento. No somos perfectos y nos gusta siempre ir a favor de todo el proceso educativo de nuestros niños porque de aquí dependen muchas cosas hacia el futuro. Este ámbito y este rol como educadores es mucho de vocación, pero al mismo tiempo es una responsabilidad social que tenemos. Y queremos ver jóvenes como tú, todos unos hombres hechos y derechos, con esa bonita crianza que tuviste desde pequeño, también que en algún momento dejemos huellita en tu corazón para que tomes decisiones más adelante. Entonces nos encanta tener así personas como ti, como a ti aquí sentados muy juiciosos hablando y todo. Entonces gracias por esta invitación tan bonita. No, ¿Listo? profe, ¿Listo? muchísimas gracias. Y ahí quedamos.